Ok, bueno, vamos a hablar de Víctor Hugo. No sé si en principio ustedes han leído algo de Víctor Hugo, si han podido leer, si pudieron leer algunas páginas de Los Miserables, o al menos si han visto la película que hay. Yo por lo menos recuerdo dos, dos versiones de Los Miserables, una película musical que no me ha gustado nada, y que si acaso la he visto en fragmentos, y otra película más clásica que creo que con un actor francés que se llama Gerard Depardieu, que es un actor muy conocido, y donde hacen una recreación de me parece bien lograda, del espíritu general de los Miserables. Pero antes hablemos un poco de Víctor Hugo, yo creo que una de las vías para poder conocer la intensidad de un planteamiento de una obra literaria, independientemente de que luego la obra, como decimos en hermenéutica, tenga su propio recorrido, es decir, que el texto se independice del autor, pues está en función del perfil biográfico del autor mismo, ¿no? Que debe tener un influjo en aquello que se quiere transmitir, en las ideas que se generan en una obra que tiene tantos matices, como puede ser Los Miserables, que de hecho el título nos está contextualizando pues toda una época. Recuerden que estamos hablando de una literatura que se genera en el siglo XIX, de una literatura que se genera en medio de un movimiento literario que se llama el romanticismo, y el romanticismo como movimiento literario tiene, pero soy un mal, me da sueño, tiene una serie de características. Digamos, el romanticismo se genera en Alemania, y luego también se traslada a Francia. El romanticismo nos plantea como tesis fundamentales de la preocupación por la interioridad humana, el drama de la individualidad, una perspectiva psicológica, una reflexión sobre los aspectos esenciales del ser humano, una conexión de lo humano también con el mundo natural, un rescate de los rasgos particulares de la idiosincrasia, de la manera de pensar de las personas, pero básicamente digamos que el romanticismo lo que plantea es un viaje al interior de la conciencia o del alma humana, y de la condición a veces del drama, y a veces de todo el potencial de la felicidad que estaría presente en nosotros. Ahora, Víctor Hugo pues es un escritor, es un novelista, es un poeta que nace en Besançon, en Francia, en 1802, y muere en París en 1885. Recordemos que el siglo XIX en Francia ocurren muchas cosas. Dentro de estas cosas, pues tienen que ver con procesos revolucionarios, tienen que ver también con levantamientos armados como la Comuna de París. Incluso recordemos que nosotros tenemos un nexo con Francia, un nexo histórico, la invasión francesa en 1850 y tantos, que
que marcó toda una época también en nuestra experiencia histórica. Entonces, Víctor Hugo nació en Besanzón, decíamos, en 1802. Es considerado un poeta, un dramaturgo, considerado también el máximo exponente del romanticismo en su país. Él descubrió temprano la vocación literaria. Ya para 1816 había escritos en algún cuaderno escolar, cito aquí, en donde estoy consultando: quiero ser Chateaubriand o nada. Chateaubriand es un poeta, un escritor también que fue como modélico para él. En 1819 funda la revista Le Conservateur Littéraire junto con sus hermanos Abel y Eugène. Y en 1822 publica su primera obra poética, Odas y Poesías Diversas. En el prefacio de su drama Cromwell, se refiere a Cromwell, Oliverio Cromwell, que fue un revolucionario inglés. En el prefacio de su drama Cromwell, que publica en 1827, rechaza las reglas del teatro neoclásico. El teatro neoclásico estaba sostenido por la perspectiva racional, por la perspectiva más de corte aristotélico en cierta forma, ¿no? más formal. Y frente a este neoclasicismo, que fue un estilo literario y estético, proclama un principio romántico, que es el principio de la libertad en el arte. Sería uno de los rasgos también del romanticismo. El arte no debe ser limitado por formalismos excesivos, sino el arte debe reflejar la interioridad del espíritu creativo humano, ¿no? Entonces proclama Víctor Hugo el principio de la libertad en el arte. Define su tiempo a partir del conflicto entre la tendencia espiritual y el apresamiento en lo carnal del hombre, es decir, este asunto de la dualidad: por un lado, la materialidad de la existencia humana y su ser social en comunidad, y por otro, como vamos a ver en Los Miserables, el drama interior que manifiesta cada espíritu, el espíritu del hombre, ¿no? En su posición de avant-garde del romanticismo, o sea, de vanguardia del romanticismo, es considerado de alguna manera como el jefe de este movimiento romántico en Francia. Víctor Hugo publica un texto poético que se llama Las Orientales en 1829. En 1830 pone en escena su obra teatral Hernani, obra maestra que triunfa en la Comedia Francesa. La representación de este drama constituyó un auténtico escándalo, pero significó también la victoria de la joven guardia romántica sobre el viejo clasicismo y marcó un hito en la literatura por su ruptura con las rígidas normas de la tragedia francesa. Recordemos que muchos de las nuevas obras se presentaban en el teatro, y ahí en el teatro, digamos, era donde se legitimaban tal cual, y lo que está diciendo esta biografía que estoy comentando es como la obra de Víctor Hugo fue rompiendo con modelos preestablecidos, en este caso el modelo neoclásico, y que fue desplazando pues los viejos formalismos. En 1830 Víctor Hugo inició una serie de singular fecundidad literaria. Destacan, además de distintos libros de poesía, su primera gran novela, que incluso
hay una versión Disney, ¿no? Su primera gran novela se llama Nuestra Señora de París. También publica el drama Ruy Place. En 1841 ingresa a la Academia Francesa, pero desanimado por el rotundo fracaso de los Bourgeois, abandona el teatro en 1843. Muere su hija Leopoldine, y aparte sufre un drama amoroso porque su esposa la engaña con su amigo Sambu. Entonces esta infidelidad, pues bueno, lo deja en una crisis personal. Víctor Hugo va a vincularse a los movimientos políticos de su época, entregado a una actividad política cada vez más intensa. Víctor Hugo fue nombrado par de Francia en 1845. Pese a presentarse en las elecciones de 1848 en apoyo de la candidatura de Napoleón III Bonaparte, sus discursos sobre la miseria, los asuntos de Roma y la ley Falux anticiparon su ruptura con el Partido Conservador. En 1851 denuncia las ambiciones dictatoriales de Napoleón III y tras el golpe de Estado huye a Bélgica. Permítanme un segundito, ¿sí? Permítanme, no se vayan. Ya regresé, perdón. Les decía, Víctor Hugo entra al mundo político y denuncia las aspiraciones dictatoriales de Napoleón III Bonaparte. Sus críticas políticas le valen el exilio. Entre 1843 y 1851 entra en una especie de pausa literaria, pero en ese inter es cuando le va dando o va gestando la idea de su novela Los Miserables. En 1852 viven en Jersey, en el Reino Unido. Y en esos años de exilio, de 1852 hasta 1870, publica Los Castigos, brillante sarta de poesías satíricas, la trilogía de El fin de Satán, Dios y la leyenda de los siglos, y su novela Los Miserables. En esta novela de Los Miserables es en la que nos vamos a comentar brevemente. Denuncia la situación de las clases más humildes frente a frente a la emergencia de el nuevo contexto de la modernidad naciente en Francia. Regresa a París en 1870, lo eligen diputado. En 1876 gana gana el puesto de senador de París. En ese inter también se da un movimiento importante en París que se llama la Comuna de París. Esta Comuna de París es un movimiento social y político
de ruptura con el régimen burgués, que finalmente es derrotado. En 1881 le rinden tributo y muere, decíamos, en 1885. Se considera la obra de Víctor Hugo que ejerce una influencia importante sobre poetas como Baudelaire, como Rimbaud y Mallarmé, perdón. Y también de alguna forma sobre lo que se conoce como el surrealismo. Bueno, esto en torno a una especie de perfil general que tomo de la enciclopedia biográfica en línea, Biografías y Vidas de Internet, que describe sintéticamente la vida de Víctor Hugo. Ahora, de Los Miserables, ¿qué podemos comentar brevemente? En principio ya se señaló, Los Miserables es una obra que se publica en el exilio, en este periodo de 20 años en el exilio de Víctor Hugo, cuando está en Inglaterra, que contextualiza también los movimientos, las causas, digamos, el contexto social a partir del cual se van a generar los procesos revolucionarios, los procesos de insurrección popular en Europa, particularmente en Francia, y que va a ser un retrato de la condición de pobreza, insalubridad e inseguridad que enfrentan las clases populares en Francia, ¿no? Esta reflexión sobre lo que algunos llamarían, o lo que los marxistas llaman el proletariado, ¿no? Los que viven en la miseria. También señalando que esta miseria, y aquí está el asunto filosófico, esta miseria no solamente se refiere a la miseria material, sino en cierto sentido también a la miseria intelectual o moral, cuando el hombre es incapaz de salir de este círculo, ¿no? Es decir, de este círculo en que es encerrado por las condiciones, por la ignorancia, por la pobreza. Entonces la extensión de lo miserable, entendido en ese sentido, no es tanto el trato despectivo o la palabra miserable tal cual como un adjetivo despectivo, sino el conjunto de marcas de esa existencia, una existencia que está destinada a cierta forma a esta pobreza material y a esta pobreza moral, a esta ignorancia, lo que hace pues que el sentido de la vida de una persona que está condenada por esta condición pues presente un tanto un absurdo, ¿no? De qué sirve vivir una vida así, una vida que no será significativa. Entonces, la intención de Víctor Hugo aquí es muy clara, es una crítica a estas condiciones de opresión y de miseria que impiden realmente a los sujetos vivir una vida plenamente humana, ¿no? Eso por una parte. La otra cuestión, y ahorita hablaremos brevísimamente del argumento, la otra cuestión es, y aquí es la pregunta, que tiene que ver incluso con ciertas nociones muy singulares. ¿Puede un hombre reivindicarse, salir de su estado no solamente de pobreza material, sino de pobreza espiritual, a partir del arrepentimiento, a partir del tratar de ser otro? Es decir, ¿es posible la mejora
espiritual, no solamente la mejora material, no, el hombre puede arrepentirse de lo mal que ha hecho y tratar de cambiar. Es posible pensar en una cierta idea de progreso moral. Podemos salir de esa persona negativa y mala que éramos y ser otros, es decir, podemos transfigurarnos realmente en otras personas a partir de quizás eventos negativos que marcaron en cierto modo nuestra existencia. Tal parece ser el argumento central o la tesis central de esta novela, Los Miserables, que es de alguna manera la biografía de un personaje que se llama Jean Valjean, que es un ladrón que movido por la pobreza y la ignorancia y la desesperación, bueno, se convierte en ladrón y eventualmente le dan la oportunidad le ofrecen cierto refugio, y él traiciona esa confianza. Jean Valjean también había sido un expresidiario, había estado en la cárcel. Este asunto de haber estado en la cárcel pues marca un estigma social. Había estado en la cárcel también por robo. Es liberado en un cierto momento y mientras va de camino de regreso a su casa, se detiene en un pueblo, presenta su pasaporte porque tenía que ser identificado a cada pueblo y que fuera atravesando tenía que identificarse quién era, ¿no? Y ahí decía, bueno, en ese pasaporte decía que era un hombre peligroso, ¿no? Un exreo, y entonces nadie le ayuda, aunque pide refugio, pide ayuda, nadie le ayuda. Finalmente un sacerdote católico lo ayuda, lo protege, pero él en medio de toda una serie de dudas morales y traiciones a sí mismo, le roba a su protector se llama Don Bienvenido, le roba unos cubiertos de plata y huye con estos cubiertos de plata y lo detiene la policía, lo llevan al párroco, y Don Bienvenido no lo denuncia, pero le exige una promesa a cambio de esa de no denunciarlo, usar lo que ha tomado para hacerse un hombre de bien. Y entonces, a partir de este perdón, y aquí este es otro de los ejes de la novela, de este perdón que es otorgado como una en una analogía clara con la idea cristiana de que el hombre que es perdonado, el hombre falible que es perdonado, tiene una segunda oportunidad. Lo que va a venir en adelante es efectivamente devenir de la vida de Jean Valjean, de esta miseria moral, de esta condición de expresidiario y hombre malo, ¿sí? Y el proceso de arrepentimiento, el proceso de arrepentimiento para convertirse en otra persona, de tal manera que en este periplo de una condición negativa a construirse como un hombre de bien, un empresario y demás, vemos pues cómo Jean Valjean va metamorfoseándose, es decir, va deveniendo otro, va adquiriendo lo que llamaríamos una conciencia moral, se convierte con el paso del tiempo en un reconocido personaje, empresario, burgués, pero sin embargo está la otra cuestión. Es perseguido por su pasado, de alguna forma, en la trama de la novela,
Jean Valjean, es seguido por un agente de la policía que sospecha de él, y esto recuerda también esta persecución, por así decirlo, recuerda el asunto de que muchas veces nos persigue el pasado y que el pasado está allí, que podemos tratar de trascenderlo, pero a veces el pasado no nos sigue, y el asunto es, bueno, cómo lograr equilibrar las culpas admitidas del pasado con el hecho de perdonarnos a nosotros mismos, no solamente que los otros nos perdonen o que tengan que puedan cambiar su opinión respecto a quienes hemos sido, sino lo más difícil que puede existir quizás en el ser humano, cómo perdonarse a sí mismo, ¿no? Ese es el asunto. Piensen ustedes en este drama de la interioridad. O sea, cuántas cosas malas no habremos hecho, y de repente quizás la mayor parte de las veces las ignoremos, pero en algún momento dado vendrá la conciencia a recordarnos que hemos hecho una acción negativa en determinado momento, y a pesar de que quizás nadie nos reclame, ni nos diga, ni nos señales, seremos nosotros en nuestra propia conciencia quienes estemos enfrentando ese drama espiritual. Entonces, la novela de Los Miserables es una novela que hace un recorrido por esta historia de emancipación espiritual de Jean Valjean y de esta persecución del pasado, pero al mismo tiempo describe el contexto de esa Francia que con todo este drama social del nuevo orden burgués, que condena a la pobreza a inmensa mayoría de su población, que genera movimientos de insurrección, movimientos populares que finalmente son derrotados por el orden burgués, pero donde las viejas palabras que habían animado el espíritu revolucionario francés de la Ilustración, liberté, égalité, fraternité, bueno, pues son puestos en entredicho, ¿no? En las películas, en las adaptaciones que hemos visto de esta obra, creo que se retoman esta descripción de las condiciones sociales que enfrenta Francia, ¿no? Y que Francia, que en ese momento, recordemos, también es una potencia, se está empezando a consolidar como un país potencia y como un país colonialista, que va a tener una presencia importante en África y en otras regiones del mundo, y bueno, les recordaba también esta aventura y esta expedición hacia México, donde finalmente son derrotados. Entonces, bueno, yo los invito, esto nada más ha sido una entrada a esta obra, a que la lean. Voy a leer unas partecitas nada más, como para dejarlos así como con la intención de que lean. Del libro primero, se llama Un Justo. Monseñor Myriel. En 1815 era obispo de el ilustrísimo Carlos Francisco Bienvenido Myriel, un anciano de unos 75 años que ocupaba esa sede desde 1806. Quizá no sería inútil indicar aquí los rumores y las habladurías que habían circulado acerca de su persona cuando llegó por primera vez a su diócesis. Lo que de los hombres se dice, verdadero o falso, ocupa tanto lugar en su destino y sobre todo en su vida como lo que hacen.
El señor Myriel era hijo de un consejero del parlamento de ex nobleza de Toga. Se decía que su padre, pensando que heredara su puesto, lo había casado muy joven. Se decía que Carlos Myriel, no obstante este matrimonio, había dado mucho que hablar. Era de buena presencia, aunque de estatura pequeña, elegante, inteligente, y se decía que toda la primera parte de su vida la habían ocupado el mundo y la galantería. Sobrevino la revolución, se precipitaron los sucesos, las familias ligadas al antiguo régimen, perseguidas, acosadas, se dispersaron. Y Carlos Myriel emigró a Italia. Su mujer murió allí de tisis, no habían tenido hijos. ¿Qué pasó después en los destinos del señor Myriel? El hundimiento de la antigua sociedad francesa, la caída de su propia familia, los trágicos espectáculos del 93, hicieron germinar tal vez en su alma ideas de retiro y de soledad. Nadie hubiera podido decirlo, solo se sabía que a su vuelta de Italia era sacerdote. En 1804 el señor Myriel se desempeñaba como cura de Brignoles. Era ya anciano y vivía en un profundo retiro. Hacia la época de la coronación de Napoleón, un asunto de su parroquia lo llevó a París, y entre otras personas poderosas cuyo amparo fue a solicitar en favor de sus feligreses, visitó al cardenal Fesch. Un día en que el emperador fue también a visitarlo, el digno cura que esperaba en la antesala se halló al paso de su majestad imperial. Napoleón, notando la curiosidad con que aquel anciano lo miraba, se volvió y dijo bruscamente: ¿Quién es este buen hombre que me mira? Majestad, dijo el señor Myriel, vos miráis a un buen hombre y yo miro a un gran hombre. Cada uno de nosotros puede beneficiarse de lo que mira. Esa misma noche el emperador pidió al cardenal el nombre de aquel cura, y algún tiempo después el señor Myriel quedó sorprendido al saber que había sido nombrado obispo de D. Llegó a D, acompañado de su hermana, la señorita Baptistima, 10 años menor que él. Por toda la servidumbre tenían a la señora Magloire, una criada de la misma edad de la hermana del obispo. La señorita Baptistina era alta, pálida, delgada, de modales muy suaves. Nunca había sido bonita, pero al envejecer adquirió lo que se podía llamar la belleza de la bondad. Irradiaba una transparencia a través de la cual se veía no a la mujer, sino al ángel. La señora Magloire era una viejecilla blanca, gorda, siempre afanada y siempre sofocada, tanto a causa de su actividad como de su asma. A su llegada instalaron al señor Myriel en su palacio episcopal, con todos los honores dispuestos por los decretos imperiales que clasificaban al obispo inmediatamente después del mariscal de campo. Terminada la instalación, la población aguardó a ver cómo se conducía a su obispo. 2. El señor Myriel se convierte en Monseñor Bienvenido. El palacio episcopal de D estaba contiguo al hospital y era un vasto y hermoso edificio construido en piedra a principios del último siglo. Todo en él respiraba cierto aire de grandeza. Las habitaciones del obispo, los salones, las habitaciones interiores, el patio de honor muy amplio con galerías de arcos según la antigua costumbre florentina, los jardines plantados de magníficos árboles. El hospital era una casa estrecha y baja de 2 pisos con un pequeño jardín atrás. 3 días después de su llegada, el obispo visitó el hospital. Terminada la visita, le pidió al director que tuviera bien acompañarlo a su palacio. Señor director, le dijo una vez llegados allí, ¿cuántos enfermos tenéis en este momento? 26, monseñor. Son los que había contado, dijo el obispo. Las camas, replicó el director, están muy próximas las unas a las otras. Lo había notado. Las salas, más que salas, son celdas, y el aire en ellas se renueva difícilmente. Me había parecido lo mismo. Y luego, cuando un rayo de sol penetra en el edificio, el jardín es muy pequeño para los convalecientes. También me lo había figurado. En tiempo de epidemia, este año hemos tenido el tifus, se juntan tantos enfermos, más de 100 que no sabemos qué hacer. Ya se me había ocurrido esa idea. ¿Qué queréis, monseñor?, dijo el director. Es menester resignarse. Bueno, me voy un poquito más adelante. Va dando la descripción de esto, de la condición, y en la parte donde encuentra Víctor Hugo llama La caída, el libro segundo, ¿sí?
Aquí está la descripción de Jean Valjean. La noche de un día de marcha. En los primeros días del mes de octubre de 1815, como una hora antes de ponerse el sol, un hombre que viajaba a pie entraba en la pequeña ciudad de D. Los pocos habitantes que en aquel momento estaban asomados a sus ventanas o en el umbral de sus casas, miraron a aquel viajero con cierta inquietud. Difícil sería hallar un transeúnte de aspecto más miserable. Era un hombre de mediana estatura, robusto, de unos 46 a 48 años. Una gorra de cuero con visera calada hasta los ojos ocultaba en parte su rostro tostado por el sol y todo cubierto de sudor. Su camisa, de una tela gruesa y amarillenta, dejaba ver su velludo pecho. Llevaba una corbata retorcida como una cuerda, un pantalón azul usado y roto, una vieja chaqueta gris hecha jirones, un morral de soldado a la espalda, bien repleto, bien cerrado y nuevo. En la mano un enorme palo nudoso, los pies sin medias calzados con gruesos zapatos claveteados. Sus cabellos estaban cortados al rape y sin embargo erizados, porque comenzaban a crecer un poco y parecía que no habían sido cortados hacía algún tiempo. Nadie lo conocía, evidentemente era forastero. ¿De dónde venía? Debía haber caminado todo el día, pues se veía muy fatigado. Se dirigió hacia el ayuntamiento, entró en él y volvió a salir un cuarto de hora después. Un gendarme estaba sentado a la puerta. El hombre se quitó la gorra y lo saludó humildemente. Había entonces en D una buena posada que, según la muestra, se titulaba La Cruz de Colbas, y hacia ella se encaminó el hombre. Entró a la cocina, todos los hornos estaban encendidos y un gran fuego ardía alegremente en la chimenea. El posadero estaba muy ocupado en vigilar la excelente comida destinada a unos carreteros, a quienes se oía hablar y reír ruidosamente en la pieza inmediata. Al oír abrirse la puerta, preguntó sin apartar la vista de sus cacerolas. ¿Qué ocurre? Cama y comida, dijo el hombre. Al momento, replicó el posadero. Entonces volvió la cabeza, dio una rápida ojeada al viajero y añadió, pagando, por supuesto. El hombre sacó una bolsa de cuero del bolsillo de su chaqueta y contestó, tengo dinero. En ese caso, al momento os atiendo. El hombre guardó su bolsa, se quitó el morral, conservó su palo en la mano y fue a sentarse en un banquillo cerca del fuego. Entretanto, el dueño de la casa, yendo y viniendo de un lado para otro, no hacía más que mirar al viajero. ¿Se come pronto? Preguntó este. Enseguida, dijo el posadero. Mientras el recién llegado se calentaba con la espalda vuelta al posadero, este sacó un lápiz del bolsillo, rasgó un pedazo de periódico, escribió en el margen blanco una línea o dos, lo dobló sin cerrarlo y entregó aquel papel a un muchacho que parecía servirle a la vez de pinche y de criado. Después dijo una palabra al oído del chico y este marchó corriendo en dirección al ayuntamiento. El viajero nada vio. Volvió a preguntar otra vez, ¿comeremos pronto? Enseguida. Volvió el muchacho, traía un papel. El huésped lo desdobló apresuradamente como quien está esperando una contestación. Leyó atentamente, movió la cabeza y permaneció pensativo. Por fin dio un paso hacia el viajero que parecía sumido en no muy agradables ni tranquilas reflexiones. Buen hombre, le dijo, no puedo recibiros en mi casa. El hombre se enderezó sobre su asiento. ¿Cómo? ¿Teméis que no pague el gasto? ¿Queréis cobrar anticipado? Os digo que tengo dinero. No es eso. Pues qué, vos tenéis dinero. He dicho que sí, pero yo, dijo el posadero, no tengo cuarto que daros. El hombre replicó tranquilamente, dejadme un sitio en la cuadra. No puedo. ¿Por qué? Porque los caballos lo ocupan todo. Pues bien, insistió el viajero, ya habrá un rincón en el pajar y un poco de paja no faltará tampoco. Lo arreglaremos después de comer. No puedo daros de comer. Esta declaración hecha con tono mesurado pero firme pareció grave al forastero, el cual se levantó y dijo, me estoy muriendo de hambre. Vengo caminando desde que salió el sol. Pago y quiero comer. Yo no tengo qué daros, dijo el posadero. El hombre soltó una carcajada y volviéndose hacia los hornos preguntó, ¿nada? ¿Y todo esto? Todo esto ya está comprometido con los carreteros que están allá adentro. ¿Cuántos son? 12. Allá hay comida para 20. Lo han encargado todo y además me lo han pagado adelantado. El hombre se sentó y sin alzar la voz dijo, estoy en la hostería, tengo hambre y me quedo. El posadero se inclinó hacia él y le dijo con un acento que le hizo estremecer, marchaos.
El viajero estaba en aquel momento encorvado y empujaba algunas brasas con la contera de su garrote. Se volvió bruscamente y, como abriera la boca para replicar, el huésped lo miró fijamente y añadió en voz baja: mirad, basta de conversación. ¿Queréis que os diga vuestro nombre? Os llamáis Jean Valjean. Ahora, ¿queréis que os diga también lo que sois? Al veros entrar sospeché algo. Envié a preguntar al ayuntamiento y ved lo que me han contestado. ¿Sabéis leer? Al hablar así presentaba al viajero el papel que acababa de ir desde la hostería a la alcaldía y de esta a aquella. El hombre fijó en él una mirada, bajó la cabeza, recogió el morral y se marchó. Caminó algún tiempo a la aventura por calles que no conocía, olvidando el cansancio, como sucede cuando el ánimo está triste. De pronto se sintió aguijoneado por el hambre. La noche se acercaba. Miró en derredor para ver si descubría alguna humilde taberna donde pasar la noche. Precisamente había una luz al extremo de la calle y hacia allí se dirigió. Era en efecto una taberna. El viajero se detuvo un momento, miró por los vidrios de la sala iluminada por una pequeña lámpara colocada sobre una mesa y por un gran fuego que ardía en la chimenea. Algunos hombres bebían, el tabernero se calentaba. La llama hacía cocer el contenido de una marmita de hierro colgada de una cadena en medio del hogar. El viajero no se atrevió a entrar por la puerta de la calle. Entró en el corral, se detuvo de nuevo, luego levantó tímidamente el pestillo y empujó la puerta. ¿Quién va?, dijo el amo. Uno que quiere comer y dormir. Las dos cosas pueden hacerse aquí. Entró. Todos se volvieron hacia él. El tabernero le dijo: aquí tenéis fuego. La cena se cuece en la marmita. Venid a calentaros. El viajero fue a sentarse junto al hogar y extendió hacia el fuego sus pies doloridos por el cansancio. Dio la casualidad que uno de los que estaban sentados junto a la mesa antes de ir allí había estado en la posada de la Cruz de Colbas. Desde el sitio en que estaba hizo el tabernero una seña imperceptible. Este se acercó a él y hablaron algunas palabras en voz baja. El tabernero se acercó a la chimenea, puso bruscamente la mano en el hombro del viajero y le dijo: vas a largarte de aquí. El viajero se volvió y contestó con dulzura: ah, ¿sabéis? Sí, que no me han admitido en la posada y yo lo echo de aquí. Pero ¿dónde queréis que vaya? A cualquier parte. El hombre cogió su garrote y su morral y se marchó. Pasó por delante de la cárcel. A la puerta colgaba una cadena de hierro unida a una campana. Llamó, abrióse un postigo. Buen carcelero, le dijo quitándose respetuosamente la gorra. ¿Queréis abrirme y darme alojamiento por esta noche? Una voz le contestó: la cárcel no es una posada. Hacer que os prendan y se os abrirá. Bueno, hasta ahí le dejo, que es, bueno, toda esta escena es la escena previa al encuentro con el párroco, ¿no? Que ya dije, don Bienvenido, y luego los eventos posteriores que les he señalado, como Jean Valjean le roba los cubiertos y finalmente es aprendido. Bueno, y a partir de ahí se desarrolla toda la historia, que es muy interesante, que es muy rica en muchos matices, que tiene por supuesto muchos ejes interpretativos. Yo les diría, solamente para cerrar la sesión, que junto con la Divina Comedia, 100 años de soledad, y 100 años de soledad, este libro, Los Miserables, es uno de mis favoritos. Está dentro de mis 3 o 4 libros favoritos, porque me parece que retrata de una manera muy intensa este drama de la interioridad, porque también nos plantea una visión del hombre, y de los dramas de la lucha con el pasado que siempre se nos presenta de una u otra forma, pasado con el que siempre tenemos que aprender a lidiar, así como tenemos que aprender a lidiar con el desencanto o con la incomprensión de los demás. Sin embargo, esta obra me parece magnífica en el sentido de que, independientemente que marque una historia particular, pudiera ser la historia de cualquiera. Hay, por supuesto, una analogía muy cristiana ahí
del quien se arrepiente, paga las consecuencias de sus pecados e intenta llegar a la felicidad. También sería otra de las lecturas que podríamos hacer ahí en los Miserables. La historia de Jean Valjean es la historia de un sujeto que quiere trascender, que busca la felicidad, pero buscar la felicidad también siempre implica reflexionar sobre aquello que nos marcó alguna vez, que se nos presenta, que nos complica muchas veces nuestros planes, pero leamos que para buscar la felicidad, la proyección de la voluntad resulta fundamental. Nadie va a ser feliz si no trabaja sobre su propia interioridad, como decían los estoicos, si no comprende que el mundo no, que todas las variables de aquellas cosas que suceden en el mundo están fuera de nuestra competencia, y que la verdadera felicidad se encuentra en la riqueza interior. Bueno, hasta aquí le dejo. No sé si tengan algún comentario que quieran hacer. Está la invitación a esta lectura. Ya contextualicé el romanticismo, la ruptura con el neoclásico, la crítica social que está presente en la obra, en fin, el tono cristiano ahí también como contexto. Y podemos, bueno, si leemos todo el libro, vamos a encontrar críticas políticas muy interesantes, y una descripción de Francia en la segunda mitad del siglo XIX también muy interesante. Bueno, abro a comentarios. Si tienen algún comentario. ¿No? ¿Escuchan? ¿No me escuchan? ¿Sí? A ver. Nada más una cosa que no me quedó muy claro es esta obra se escribió en el contexto de la Revolución Francesa. No, esta obra, la Revolución Francesa fue en 1789. Ah, ok, sí. Fue en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX hubo, recuerde Napoleón y demás, y hubo como que hubo varios movimientos, ¿no? Después de la Revolución Francesa, que fue una revolución burguesa, se sucedió la construcción de un Estado nacional, donde la burguesía francesa gradualmente fue ganando poder, fue consolidándose, y se dieron varios fenómenos políticos ahí importantes, como esta idea del emperador, ¿no? Napoleón, y luego los sucesivos emperadores, que eran figuras militares dominantes, ¿no? Que aglutinan el poder, pero también se dieron movimientos populares. También hay, de hecho, la Comuna de París la describe Marx en alguna de las obras, que es un movimiento inspirado en los principios comunistas, de hecho, que buscaba una revolución social, que buscaba una emancipación del proletariado, y de hecho mantuvo en vilo París por muchos meses, ¿no? Hasta que fue derrotado. Fue un movimiento popular, un antecedente de los grandes movimientos populares, que luego devendrían revoluciones ya a inicios del siglo XX, como la Revolución Rusa. Pero también están, digamos, como que contextualizando las características del orden burgués capitalista que se está instaurando en Europa, ¿no? Entonces sí, hay esta parte. Cuando yo me refiero a movimientos insurgentes o revolucionarios, es a estos movimientos populares que finalmente son derrotados, ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario? Bueno, pues ahí está la invitación. Continuaremos entonces el próximo lunes con la exposición de Voltaire, que es otro personaje que sí corresponde. Voltaire es un personaje que corresponde
al siglo XVIII, si mal no recuerdo. Va a hablar es el Tratado sobre la Tolerancia, es una obra importante, interesante. Bueno, ya veremos qué nos comentan al respecto los expositores, por supuesto. Pues lean todo lo que puedan. Voy a tareas, leer a Voltaire. Voy a tarea mía subir los criterios del PIA, que espero que ya haya quedado claro, y los parámetros de evaluación del semestre. Ya entramos en la parte del descenso del semestre. Yo creo que vamos bien. Cualquier duda o cuestión, pues me mandan un mensajito, y ya vamos viendo, ¿no? Los pendientes. Bueno, los dejo. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Bonita semana. Gracias, maestro. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye. Hasta luego, gracias. Adiós.